has preguntado alguna vez cómo funcionan las tarifas en México? ¿Quién pone las tarifas? ¿Y cuál es la diferencia entre baja tensión, media tensión, factor de potencia y todos los demás parámetros que tenemos en el esquema tarifario? Pues aprende eso y mucho más en este video. Bienvenidos, vamos a ver todo sobre las tarifas eléctricas en este video, pero para empezar tenemos que saber exactamente qué fue lo que pasó con la reforma energética, cómo fue que pasamos de la ley del servicio público de la energía eléctrica a la ley de la industria eléctrica y cuáles cambios se hicieron para que el gobierno se quedara con las redes de transmisión y las redes de distribución. Los demás aspectos de la industria eléctrica, la cual es generación y comercialización, todavía quedaron a cargo de los particulares. Y vamos a entender todo sobre esto. Vamos a ver, para que pueda haber un cambio tan grande como el que tuvimos en el 2013, tuvo que haber un cambio en la Constitución. Y para que haber un cambio en la Constitución, tiene que usarse el Congreso de la Unión. Es decir, tanto los senadores como los diputados deben de aprobar los cambios. Y en estos cambios se cambió la Constitución en los artículos 25, 27, 28. La Constitución es la punta de la pirámide, es la que manda en nuestro país en leyes, es la voz última. Pero aparte de eso, también tenemos los tratados internacionales, como lo es el Tratado de París. El Tratado de París lo que nos hace a nosotros es que nos obliga a cumplir con ciertas metas, las cuales México pues admitió o aceptó tener. Aparte de eso, tenemos las leyes. Las leyes, como ya hablamos, es la ley de la industria eléctrica. La ley de la industria eléctrica es la que nos dice cómo va a funcionar el mercado eléctrico y cuáles van a ser las leyes que van a regirlo. Por debajo de la ley de la industria eléctrica también tenemos lo que es el reglamento. Entonces, después de las leyes van a seguir los reglamentos y debajo de los reglamentos vamos a tener lo que son las disposiciones administrativas de carácter general, que en este caso tenemos acá y son las disposiciones que nos da la CRE sobre la cuestión de tarifas, pero no solamente tarifas, también tenemos lo que nos da la CRE en la interconexión de centrales eléctricas, el código de red y muchísimas otras cosas que podemos tener que también se les conocen como disposiciones administrativas de carácter general. Acuérdense de eso, por si alguna vez escuchan la palabra DAC, ya saben a lo que nos estamos refiriendo. ¿Y qué fueron los cambios? Se modificaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, los cuales tuvieron un alto impacto en el mercado de los hidrocarburos y también de la energía eléctrica. Y vamos a ver en este video solamente los cambios a la energía eléctrica, ya que la parte de hidrocarburos será para otro tema. Este es exclusivo de tarifas. Se añade lo que es el artículo 25, lo cual nos pone lo que son las empresas productivas del Estado y se introduce este concepto. Antes del 2013 el objetivo de CFE era solamente producir electricidad y no producir ganancias. A partir de esto se vuelve obligatorio también que las empresas que son empresas productivas del Estado como CFE y Pemex, esas dos también tengan que producir ganancia. ¿Por qué? Porque no era nomás generar electricidad sin importar cuáles eran los costos. También tienen que ver eficiencia, tienen que ver cómo producir mejor electricidad, más barata y sobre todo producir ganancias. Y aquí se produce ganancia, la empresa puede administrarse ella sola. Y aparte de eso, el artículo 27 nos permite la comercialización y la generación pueden pasar a manos de particulares. Obviamente, CFE y Pemex también siguen generando su propia o petróleo o electricidad, pero aquí lo que nos permite es que otros particulares también puedan producir electricidad. Es decir, si tú y yo juntamos algunos millones de dólares, ya podemos poner nuestra propia planta de electricidad y venderla. ¿Vendérsela a quién? Pues vendérsela a algún particular que esté interesado en comprarnos de electricidad, pero esto ya es completamente permitido. Lo que es la planeación, control, transmisión y distribución, eso todavía queda a manos de la nación. Es decir, si yo quiero poner mi propia red de distribución o mi propia red de transmisión, todavía no es posible, ya que esos todavía quedan siendo monopolios del gobierno. Pero ¿qué sí podemos hacer entonces? Podemos hacer contratos con particulares para venderles electricidad y el Estado puede hacer contratos con particulares para la construcción y operación de redes de transmisión y distribución. No serían del particular, pero el particular tuviera una concesión para su operación y su mantenimiento. De esta manera, pues se le quitó muchísima carga a lo que viene siendo CFE y Pemex en proyectos que estaban más allá de su propia infraestructura y capacidad. El artículo 28 nos desaparece el monopolio de generación de electricidad y eso nos permite a nosotros como particulares poder generar electricidad y venderla al mercado.
Y también se forman operadores independientes, que en el caso de electricidad es el SENACE. El SENACE anteriormente dependía de CFE y con todos estos cambios el SENACE es un organismo independiente. Y esto es sumamente importante, porque si el SENACE es el encargado de decir qué plantas funcionan de electricidad y cuáles se van a quedar apagadas ese día, pues imagínense que el SENACE siga siendo parte de CFE, pues los particulares nunca pudieran encender sus plantas porque nunca les asignarían el turno. Por eso la importancia de que el SENACE sea completamente independiente, ya que si no, pues nos pudiéramos quedar sin esa objetividad e imparcialidad con las cuales hay que administrar los controles de electricidad. Y vamos a conocer quién es quién en el mercado eléctrico. Por un lado tenemos a la Secretaría de Energía, por otro lado tenemos a la Comisión Reguladora de Energía y por último el SENACE. Hay que entender qué es lo que hace cada uno. La Secretaría de Energía es la encargada de poner las políticas públicas en cuestión de energía. Es decir, ¿cuál es la visión del presidente en temas energéticos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Si más petróleo, si más carbón o más energías renovables? Eso lo pone la Secretaría de Energía, y la Comisión Reguladora de Energía es la que se encarga de hacer el árbitro del sistema, ver que tanto ni Pemex, ni CFE, ni los particulares estén abusando de su poder. Es decir, es la encargada de ponerle un estate quieto a todos los participantes del mercado, no nada más a CFE. La Comisión Reguladora de Energía también le pone sus estate quietos a Iberdrola o Acciona cuando no cumplen con sus contratos y es la que otorga los permisos. Hagan de cuenta que es el árbitro. Y el SENACE es el encargado de operar la red. El SENACE es el responsable de que la red siempre se mantenga en balance y en armonía. Sin el SENACE tuviéramos muchísimos problemas nosotros para poder coordinar qué planta arranca, qué no, cuál es la frecuencia. Entonces imagínense al SENACE como el director de la orquesta de la electricidad. Y el artículo 9 de la Ley de la Industria Eléctrica lo que nos dice es que se tiene que manejar la transmisión, distribución, comercialización y la proveeduría de insumos siempre separados uno de otro. Esto quiere decir, y es sumamente importante, que no puede haber un preponderante en el mercado eléctrico. Y es por eso que a partir del 2013 empezamos a ver muchas CFE. Tenemos CFE generación, CFE suministro básico, CFE transmisión, CFE nuclear, CFE renovables. Tenemos muchísimas CFEs porque antes era tan grande que era imposible competir con ella. Y para que sea un piso más parejo tanto para CFE como para los particulares, se está obligado a mantener una estricta separación legal. ¿Y qué significa esto? Pues que hasta dentro de la propia CFE tuvieron que poner muros para que transmisión no se hablara con distribución directamente. Fue un gran problema de organigrama y de logística, pero al final eso nos permite tener un piso más parejo para todos los participantes del mercado eléctrico. Y por eso la CFE tuvo que romperse en dos empresas. ¿Cuáles conoces tú? Está CFE generación, transmisión, distribución, servicios básicos, servicios calificados, CFE nuclear, renovables y muchísimas más. Y esta es la importancia de generar el piso parejo para que todos los participantes tengan las mismas oportunidades de ser exitosos en el mercado eléctrico. Y cuando hablamos de participantes tenemos por un lado los generadores. En este curso de tarifas vamos a ver solamente lo que son los usuarios. Y en eso tenemos dos tipos de usuarios, el usuario calificado y el usuario básico. El usuario calificado es aquel usuario que consume arriba de 1 megawatt de potencia y lo cual puede hacer es brincarse a CFE suministros básicos, irse directamente con el suministrador de la electricidad y decirle a cuánto me la vendes. Voy a comprar en volumen y voy a comprar mucho y estoy buscando mejor precio. Hagan de cuenta que es dejar de ir a Walmart, ir a la central de abastos y comprarle directamente al proveedor de la verdura. Eso es un usuario calificado. También tenemos usuarios calificados, participantes del mercado, pero eso es muy poquitos. Olvidemos de ese. Vayámonos al usuario básico. El usuario básico es tú y yo en nuestras casas, en nuestro comercio, en la escuela, y es usuarios que tienen menos de 1 megawatt. Si dan una idea, 1 megawatt podría ser una nave industrial de muy buen tamaño. Pero lo que es una casa pudieran ser 5 kilowatts, una escuela pudieran ser 100 kilowatts. Entonces la mayor parte de los usuarios del país van a caer como usuario básico. Y el usuario básico sí tiene tarifas reguladas, es decir, lo que veamos en esta presentación te va a servir para los usuarios básicos de electricidad. Y el usuario básico lo determina la CRE, quiénes van a ser, y son usuarios de tarifas reguladas, es decir, es un usuario que sus tarifas van a estar puestas en lo que van a ser las juntas de la CRE, van a
hacer los acuerdos de cada una de las tarifas para cada mes y se va a basar sobre todo en la oferta y demanda de electricidad, se va a basar en el precio de los combustibles, se van a basar en la ganancia que deben de tener tanto transmisión, distribución y aparte los propios productores de electricidad. Entonces es un precio que va a estar regulado y es el mismo para todos en la misma zona. Y solamente se le puede comprar electricidad a un suministrador de servicios básicos. Es decir, si yo tengo por debajo del megawatt, no me puedo brincar e irme con Iberdrola todavía. Si tengo por debajo del megawatt, tengo que comprarle a CFE o suministros básicos. Por el momento, nomás hay CFE, la electricidad que yo consuma. Y el usuario calificado ya puede brincarse e irse con un suministrador de servicios calificados, el cual también puede ser CFE. CFE tiene su área de suministro calificado, pero ya hay competencia. En suministros calificados no solamente existe CFE, sino existen muchos otros, lo cual nos permite hacer contratos de compra de energía y esto automáticamente nos puede bajar los costos. ¿Por qué? Porque si yo puedo negociar y poner a 3, 4 proveedores a competir por el precio, entonces puedo tener mejores precios y sobre todo para la empresa que está comprando la electricidad, mayor ganancia y mayor margen en sus productos que vayan a vender. Es por eso que es muy importante la apertura del mercado. También tenemos lo que es el usuario calificado participante del mercado. Este usuario hay muy pocos y es un usuario el cual puede comprar la electricidad en el mercado directamente sin depender de un servicio de suministro básico o un servicio de suministro calificado. Él solo se representa a sí mismo en el mercado, pero actualmente solamente tenemos uno en el país. Y esto es porque pues se tiene que tener 5 megawatts de potencia instalada y un consumo muy alto que pueden ser 20 gigawatts hora anuales, lo cual pues lo vuelve difícil y no todos los usuarios pueden caer en esta categoría. Es por eso que solamente tenemos uno ahorita a nivel nacional. Y también tenemos el usuario calificado participante en el mercado. Este es un usuario bastante difícil de entender, ya que solamente tenemos uno en el país. ¿Y cuáles son? Pues es un usuario calificado participante del mercado, tiene la característica que puede representarse a sí mismo ante el mercado. Es decir, él puede hablar con las centrales eléctricas y comprar electricidad directamente y también con el SENACE para decir cuánto va a consumir en el momento. Es un usuario que requiere por lo menos 5 megawatts de potencia instalada y 20 gigawatts hora anuales de lo que es la potencia. Entonces, la energía se vuelve muy difícil de tener un usuario que caiga en esta categoría y por eso tenemos tan pocos usuarios calificados participantes del mercado. Y el problema o la ventaja es que no se necesita un suministrador de servicios calificados, lo cual hace que los usuarios calificados que caen en esta rama requieran infraestructura mucho más grande que si fuera un usuario normal, ya que necesita alguien que esté operando el mercado eléctrico para saber sus compras de energía. Y ese es el diagrama de cómo funciona el mercado eléctrico. Tenemos por un lado lo que es el SENACE, y el SENACE es la encargada de controlar la electricidad. Pero yo como particular, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues puedo vender la electricidad directamente al CFE a través de unas subastas o puedo vender electricidad directamente a un usuario básico. Pero aquí estamos hablando de venta de electricidad. Pero en nuestro caso, para entender las tarifas, vamos a ver cómo funcionan las tarifas. En los sistemas anteriores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público era la que encargada de dictaminar los precios de las tarifas. En el sistema actual es la Comisión Reguladora de Energía y este poder se lo da el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, donde nos dice que la CRE va a ser la encargada de mes con mes de decir cuáles van a ser las tarifas autorizadas. Es decir, todas las tarifas reguladas, tarifa en baja tensión, tarifa doméstica, tarifas industriales, todas aquellas tarifas que son reguladas van a depender de lo que diga la CRE. ¿Y cuáles son las tarifas no reguladas? Pues por ejemplo, el precio marginal local o PML es cuánto vale la electricidad donde tú vives, pero en el mayoreo. ¿Cuánto cuesta en tiempo real la electricidad? Y pues va a depender del precio del nodo y de los términos de oferta y demanda, cuánta congestión tiene el nodo, cuánto está consumiendo, cuánta generación hay cerca del nodo. Y es un precio dinámico, pero es un precio certero y un precio real. El precio marginal local, pues lo pueden consultar en la página del SENACE y ahí van a poder ver los precios marginales para cada nodo. Ojo, no es tan fácil saber en qué nodo vives. Tienes que acercarte a la subestación eléctrica más cercana y checarte exactamente cuál es el nombre que viene en la parte de afuera.
Y la información del PML o precio marginal local nos van a dar costo por energía, el costo por las pérdidas y el costo por congestión. La suma de esos tres me van a dar lo que es el precio total del nodo. Es decir, si yo tengo un precio marginal local que tengo una cantidad en costo por energía, hay que agregarle la cantidad por pérdidas y la cantidad por congestión. Y eso me va a dar el total. ¿Cuánto costó la electricidad en esa hora, ese día del año? Y también tenemos pues esta gráfica que es el precio marginal local del nodo, que nos va a decir en cada hora del día, cada mes, cuánto costó la electricidad. Y de esta manera puedo sacar un precio marginal local de todo el año en curso. Y así ya puedo saber a qué horas cuesta más la electricidad y a qué horas cuesta menos. Por ejemplo, esta gráfica es del nodo donde yo vivo, que es Hermosillo, Sonora. Tenemos que en los meses de enero el precio de electricidad es muy bajo. Pero si nos pasamos al precio de junio a las 5 de la tarde, pues cuesta casi el 400% o más del costo de enero. Y esto es por la gran cantidad de congestión que tenemos por el uso de los aires acondicionados. Y esto es el precio marginal local, donde nos vamos a enterar cuánto cuesta electricidad para cada lugar del país, pero comprado al mayoreo. Pero en nuestro caso de tarifas eléctricas, pues no vamos a tocar lo que es el precio marginal local, porque son tarifas reguladas. Pero el precio marginal local nos ayuda a entender a por qué en las tarifas de media tensión tenemos 3 horarios. El horario base, intermedia y punta. Si yo veo, el horario base va a ser de las 12 a las 6 de la mañana y es cuando la electricidad es más barata porque tengo el menor consumo. Y después tengo el horario punta. Pero si fijan en esta gráfica, el horario punta no es exactamente el horario más caro en la cuestión de la generación. Y esto es porque hace mucho no se actualizan los horarios punta y muchas veces vienen desfasados con la realidad. Lo ideal sería que las cosas costaran de acuerdo al precio marginal local y así el consumo de electricidad se bajara por los altos costos. Y esto va a lograr un balance de electricidad. Pero por mientras, el precio marginal local se parece bastante a los horarios de CFE. No son exactamente iguales, pero nos permite entender por qué en las tarifas horarias tenemos 3 horarios. Y el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica nos dice que la CRE aplicará las metodologías de cálculo y ajuste para las tarifas reguladas. Pero ojo, el Ejecutivo Federal, es decir, el presidente, podrá manipular las tarifas si lo ve conveniente. Es decir, por un decreto presidencial pueden bajar las tarifas eléctricas y pues ni modo. Se puede hacer y eso es lo que se tiene que hacer. Entonces también el Ejecutivo Federal tiene la capacidad de emitir el decreto para reducir las tarifas o aumentarlas en dado caso. En el esquema anterior tarifario teníamos 33 tarifas eléctricas, de las cuales 7 eran domésticas, 3 de servicio público, 2 de riego agrícola y 20 de servicios generales, es decir, tarifas que ibas a contratar si ponías un negocio o cualquier cosa. Y vamos a ver cuáles fueron los cambios. Teníamos la tarifa 1, la 2, la 3, eran números. Cuando hacíamos a media tensión teníamos la OM y la HM, la horaria y la ordinaria. Es decir, una que era igual todo el día y la otra que tenía eslabones de acuerdo a las horas. Y en las nuevas tarifas pues hubo muchísimos cambios. Ahora tengo la DB1, DB2, tengo la PDBT, la gran demanda baja tensión, y tengo muchísimas de las tarifas. Realmente nos vamos a enfocar en lo que son las tarifas domésticas, las tarifas comerciales y las tarifas en media tensión. En las tarifas domésticas pues van a depender de los factores de temperatura y en las tarifas comerciales de si tienes o no transformador propio. En los esquemas domésticos pues tengo la tarifa de la 1A a la 1F y va a depender de la temperatura mínima en verano. Es decir, si vives en un lugar donde es muy fresco, tienes la tarifa 1. Si vives en un lugar donde tienes noches no tan frescas, pues vas a tener la tarifa 1A. Y de ahí nos vamos yendo por cada grados que tengamos por encima a una diferente tarifa. Entonces la tarifa que más temperatura tiene es la tarifa 1F y es la tarifa que también tiene más subsidio. ¿Por qué? Porque pues para que se puedan habitar esos lugares con el calor que hace, el aire acondicionado es fundamental. Y gran parte del consumo proviene del aire acondicionado y es por eso que estas tarifas son las que tienen mayor cantidad de subsidio. Y si gastamos la misma cantidad de electricidad en la tarifa 1A a la 1F, que son 2.500 kWh en verano, pues en la 1A pagarías casi 6.700 pesos y en la 1F pagarías 3.100 pesos. Y esto es por la cantidad del subsidio que tienen las tarifas. Recuerden que cada tarifa doméstica va a depender de la temperatura mínima promedio de verano.
Las tarifas de invierno en la 1A de la 1F, esta es la cantidad de kilowatts que tenemos subsidiados, es decir, casi todo el país en invierno el subsidio es prácticamente el mismo, cambia muy poco, pero cuando hablo de tarifas de verano vamos viendo un aumento en la capacidad o en la cantidad del subsidio que va aumentando fuertemente. Tengo 150 hasta 250 kilowatts que caen bajo el subsidio. Lo cual, pues en los lugares donde hace mucho calor no es tan conveniente tanto subsidio porque la gente no renueva sus equipos, no saca aires acondicionados más eficientes o no instala energía solar porque le sale muy barato todavía la electricidad. Y vamos a ver cómo funciona esto. Pues tengo diferentes cantidades de electricidad que consumo y si tengo una cantidad, pues primero se va a ir a lo que está en baja, en la parte baja del subsidio, después a la parte intermedia, intermedio alto y luego el excedente se va a cobrar al precio del excedente. Y esto es lo que nos hace que yo tenga escalones de subsidio. Es decir, si consumí 50 kilowatts hora, no necesariamente cuesta la mitad que si consumí 100. Porque en los últimos 100 puede que me haya pasado del subsidio y me cobren electricidad más cara. Es por eso que para entender las tarifas domésticas tengo que hacer los tabuladores como estos y meterlos a Excel y hacer prácticas y prácticas y prácticas para entender exactamente cómo funcionan. Y el terror de las tarifas domésticas se le conoce como la doméstico alto consumo. Y esta tarifa decimos que es el terror porque una vez que llegas a ella, el costo de electricidad es exorbitante, es altísimo, te conviene salirte inmediatamente porque el costo del kilowatt pasa de ser de 1.50 a 1.60 el promedio a casi 5 pesos el kilowatt, por lo cual pues las tarifas o los recibos se te vuelven exorbitantes. Es por eso que las tarifas que son doméstico alto consumo empiezan a implementar proyectos para ahorrar electricidad, como pueden ser cambiar aires acondicionados, cambiar focos o instalar energía solar que les permita reducir el recibo. Y si vemos la misma cantidad de electricidad en la tarifa 1F contra la tarifa en DAC, pues en la 1F estarían pagando por 2.800 kilowatts hora 4,000 pesos y en la tarifa DAC 12.800. Si se fijan es casi el triple y esto hace que sea una tarifa que no convenga estar en ella y eso los hace el mejor cliente para la eficiencia energética o la energía solar. ¿Y cómo se entra y se sale en DAC? Esa es una pregunta que siempre se hace la gente y hay muchísima confusión. No sé dónde empezó. Pero la gente piensa que si sales en 3 bimestres, si bajas, ya no eres DAC. Y no, la verdad es que ser DAC es un promedio móvil. Y promedio móvil se resume como el consumo de los últimos 12 meses. Es decir, del mes en el que estás para 12 atrás, si sumas la electricidad de cada mes, aunque sean bimestrales, cada mes ese resultado que te da, si estás por arriba de la cantidad de DAC, en ese momento eres doméstico alto consumo. ¿Y qué significa promedio móvil? Pues un promedio que se mueve mes con mes. Por ejemplo, si el recibo es de junio, pues va a ser de ese junio al mayo del año pasado. Es decir, 12 meses hacia atrás. La suma de esos 12 meses, aunque sean bimestrales, si me da por arriba de la cantidad, soy doméstico alto consumo. Y la entrada y salida es automáticamente por sistema. No importa que vayas a la Profeco, no importa que vayas a quejarte a CFE, no pueden hacer nada, es automáticamente por sistema. Si tengo un promedio de 1.500 mensuales y lo reducimos a 500, ¿en cuánto tiempo tardamos en salir de DAC si el promedio mínimo para hacer DAC es de 1.000? Pues tengo que hacer un promedio móvil. Y la palabra promedio móvil la verdad es que puede ser bastante compleja entenderlo. Pero tengo los primeros 12 meses con 1.500 y a partir del 12º mes empiezo a consumir 500. Pero en el 13º mes que consumí 500, mi promedio no ha bajado y van pasando los meses y llega a tardar hasta 6 meses después o 7 cuando por fin mi promedio baja de los 1.000 y entonces ya no soy doméstico alto consumo. Entonces si yo instalo energía solar en una casa, no necesariamente en ese momento sale DAC. A lo mejor tarda 4 meses, a lo mejor tarda 5 meses, no sabemos el número de meses que vaya a tardar, pero lo que sí sabemos es que si le instalamos lo suficiente para que su promedio móvil baje de la cantidad necesaria, esa casa dejaría de ser doméstico alto consumo y pasaría a ser una tarifa subsidiada. Entonces el primer año y los demás años se redujeron a 1.000 y pues no es hasta el 7º mes donde la casa baja del promedio de 1.000. ¿Y cuál es la diferencia entre DAC otra vez a 1F? Es que
una casa en 1F que consuma 29,999, es decir, esté 1 kilowatt por debajo de DAC, pagaría 67,000 pesos anuales. Y la misma casa en 1F que consuma 30,001, es decir, 2 kilowatts más, pagaría 156,000 pesos. Ahora vamos a ver lo que son las tarifas comerciales. Y para entender las tarifas comerciales vamos a empezar con la tarifa PDBT, que es pequeña demanda baja tensión. Es una tarifa muy fácil de entender ya que solamente tiene dos conceptos. Uno va a ser el cargo fijo y otro el cargo variable. Uno va a ser, depende de la cantidad de electricidad que consuma multiplicado por el precio, y otro va a ser fijo. Independientemente de ese mes haya abierto o no haya abierto mi tienda, voy a tener un costo fijo. Y ahorita vamos a entender cómo funcionan cada uno de los costos fijos y cargos variables. Tenemos las tarifas en media tensión. Las tarifas en media tensión tenemos dos principalmente, la GDMTO y la GDMTH. Significa gran demanda, media tensión horaria y ordinaria. La diferencia entre estas dos es que una tiene un tabulador o un esquema horario y la otra toda electricidad, todo el día cuesta exactamente igual. Y el acuerdo más importante en la cuestión de la electricidad va a ser el acuerdo A17 del 2018, el cual nos permitió energizar la demanda. ¿Y qué significa esto? Está medio complejo el tema, pero anteriormente la demanda máxima se fijaba en cualquier momento del mes. Tú tenías un estadio, un salón de eventos y se prendió todo el aire acondicionado del salón o se prendieron todas las luces del estadio. Aunque haya sido una sola vez al mes, el cargo por demanda se fijaba. Actualmente, gracias a este acuerdo, ya se permitió que los cargos por demanda estén dentro del costo de la electricidad. Lo que quiere decir que si nomás lo usaste una vez, no te van a cobrar como si todo el mes lo usaras de manera igual. El cargo fijo va a depender los cargos de operación de CFE, es decir, la cantidad de usuarios que tengas en la región entre los costos que tiene para operar CFE. Si hablas de la zona peninsular, por ejemplo, pues vas a ver cuánto cuesta la zona peninsular operar y lo vas a dividir entre el número de usuarios de la zona, lo cual te va a generar entonces un costo por usuario. Los costos en tarifas domésticas o tarifas de baja tensión van más o menos unos 80 pesos. Y los costos industriales van desde los 400 hasta los 900 pesos, dependiendo de la zona en la que vivas y qué tan eficiente es la operación de CFE en esas zonas. El costo por el SENACE es un costo que va a incluir en tu recibo de luz, que va a ser para el SENACE y eso va a pagar los costos del SENACE. Es decir, la operación del SENACE, para que sea imparcial, tiene que ganar con la venta de la electricidad y no con lo que le den los suministradores o los generadores. Es por eso que en tu recibo en media tensión vas a ver una aportación al SENACE, lo cual tú como usuario va a ser de 0.0091 pesos por cada kilowatt que consumas. También tenemos un costo de transmisión y este costo sale que las líneas de transmisión también cuestan dinero y cuestan muchísimo dinero. Entonces, para poderlas construir y poder mantener, tienes que pagar por ellas. Y eso se cobra en los recibos como la tarifa de transmisión. Y como nosotros estamos por debajo de 20,000 kilowatts o kilovolts, vamos a pagar 0.1585 pesos por cada kilowatt. Entonces, entre más kilowatts consuma, mayor va a ser mi costo de transmisión. Y también tengo un costo bastante extraño, que es el cargo por los servicios conexos. Y este cargo por los servicios conexos estos cargos de servicio conexo van a ser, por ejemplo, el arranque de una planta de emergencia, la cantidad de reactivos que produce la planta y todas aquellas opciones que los generadores de electricidad le agregan a sus plantas que no hacen que produzcan más electricidad, pero que en caso de una emergencia nos pueden sacar de un apuro. Eso también se paga. Y en un futuro pudiera ser, por ejemplo, bancos de baterías para la energía solar, compensadores de reactivos o muchísimos de los otros problemas. Esto va a ir en los cargos de servicio conexo. Y en el acuerdo A17 del 2018 nos dice que la comisión determina oportuno mantener la aplicación de los cargos por capacidad sobre el mínimo entre la demanda máxima coincidente. Esto está complicadísimo si lo leemos. ¿Por qué no pasamos a verlo mejor? Lo que me dice es que el cargo por capacidad va a ser el mínimo de dos aspectos. El mínimo de la demanda en punta o, vamos a ponerlo acá, el mínimo de la demanda en punta o la Q mensual. La Q mensual es la cantidad de kilowatts hora entre 24 horas del día, entre los 30 días del mes, entre un factor de carga. Ese factor de carga, ¿dónde lo saco? De
el promedio histórico de CFE. Pero no se preocupen, lo podemos encontrar en el anexo de este acuerdo. Entonces, el costo de la demanda energizado es el costo de la energía que consumimos entre las horas del día, los días del mes, entre el factor de carga o la demanda máxima registrada. Aquí nos permite escoger el menor de los dos, lo cual nos hace que en la mayor parte de los casos nuestra tarifa no sea tan alta como pudiera haber sido sin esta fórmula. ¿Y eso qué significa? Tenemos la Q, 24 horas del día, los días del periodo y entre el factor de carga. Si va a ser 0.55 o 0.57 va a depender si es tarifa horaria o ordinaria. Y la diferencia de los cargos, uno es que es la demanda máxima mensual y la otra es la demanda máxima en punta. La demanda máxima en punta es para la capacidad. ¿Por qué? Porque nos dice cuántas plantas de electricidad tuvieron que arrancar en horario punta para satisfacer la demanda. Y la otra es el cargo por distribución y es cuánta energía consumiste en un momento determinado y ese es el espacio del cable que usaste para conducir tu electricidad. Está un poco complejo, pero acuérdense que la demanda en punta va a ser para el cargo por capacidad y el otro va a ser por el cargo por distribución. Estos dos cargos son los cargos que ahora se le conocen por demanda. Anteriormente eso era la demanda facturable o la demanda máxima. La demanda facturable, si se acuerdan, eran para tarifas horarias y era una fórmula complicadísima, y la demanda facturable y la demanda máxima era para las tarifas ordinarias. Y el cargo por capacidad es el que digo que podemos sacar de acuerdo al horario en punta y estas van a ser la tabla que nos da CFE y si veo aquí las tarifas horarias en media tensión y ordinarias tienen diferentes valores del FC. En las tarifas horarias va a ser de 0.57 y en la ordinaria de 0.55. ¿Y cuál es la diferencia entre el cargo por capacidad versus la demanda máxima? Es que la demanda máxima era a cualquier momento del mes y ya quedaba fijo independientemente si no lo hayas vuelto a usar. Y el cargo por capacidad nuevo va a ser la demanda máxima o la energía por realmente lo que usaste. Lo cual pues a la vez no le conviene tanto a CFE, pero vuelve las tarifas mucho más accesibles para el consumidor final. Una empresa, por ejemplo, que consumió 20,000 kilowatts en gran demanda media tensión horaria y su demanda máxima es de 40, pues hay que sacar la fórmula. ¿Cuál va a ser su cargo por capacidad? Meto esos valores a la fórmula que son 2,000, 22,000, entre 24, entre 30, entre 0.57 y me da 53. Esa va a ser su demanda energizada. Y la pregunta, ¿qué es menor? ¿40 o 53? Y como es 40, voy a usar la fórmula de 40 y no la de 53. Por ejemplo, pero un lugar que nomás use su equipo temporalmente, pues digamos que prendieron todos los equipos y su demanda máxima fue de 70 kilowatts. Pero en el mes solamente consumió 12 kilowatts hora. 12,000 kilowatts hora. ¿Cuál va a ser su factor o cargo por capacidad? Divido los 12,000 entre 24, entre 30, entre 0.57 y me da 30. Lo cual me dice que para esta empresa que prendió ocasionalmente su equipo, en vez de cobrarle los 70 de demanda, le voy a cobrar solamente 30 kilowatts. Y esa es la gran ventaja que nos dio este acuerdo en el cálculo de las tarifas eléctricas, que es menor, 70 o 30, y agarro el 30 para el cálculo. Acuérdense que el cargo por distribución va a ser muy parecido, pero va a ser la demanda máxima en cualquiera de los tres horarios, sin importar si fue en punta, en base o en intermedia. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una planta apaga el 100% de sus trabajos en horario pico? Pues que se va a tomar la demanda registrada o la demanda medida energizada. Entonces va a generar que el cargo por capacidad se vuelva prácticamente cero, lo cual va a hacer ahorrar muchísimo dinero. Y esto nos da un gran aspecto en los sistemas de ahorro de energía porque ahora puedo empezar a ahorrar muchísima electricidad simplemente sabiendo cómo funcionan las tarifas y moviendo los horarios de los equipos. La demanda facturable era como usaba anteriormente y una fórmula complicadísima. Era demanda facturable igual a demanda en punta más una fracción del máximo de la demanda intermedia menos la punta o cero y se volvía complicadísimo. Actualmente es mucho más fácil con la nueva fórmula y lo cual también nos apoya a nosotros como energía solar, ya que si le pongo muchísima energía solar voy a bajar la cantidad de energía que consume la planta y también su fórmula de la demanda energizada va a cambiar y lo cual nos va a permitir grandes ahorros.
También tenemos el factor de potencia. Este no tuvo ningún cambio con la reforma energética y sigue siendo una bonificación o una penalización. La bonificación puede ser hasta del 2.5% y la multa hasta el 120% del total de la tarifa. Y esto es, y hacemos la similitud del factor de potencia con un vaso de cerveza, porque el factor de potencia es la cantidad de energía útil que tiene comparada con la energía reactiva. Es decir, la potencia real con la potencia reactiva. Y en un vaso de cerveza, si me lo sirven con mucha espuma, es un vaso que yo no quiero. Es un vaso con mucha potencia reactiva. Yo quiero un vaso de cerveza que tenga prácticamente pura cerveza. Vamos a ver este ejemplo. Esta persona tiene un factor de potencia de 75 y va a tener una multa de, vamos a calcularlo. Tengo 90 entre 75 menos 1 por 3/5 partes. Voy haciendo los despejes de la fórmula y me da que ese lugar tendrá una penalización del 12%. Agarro el total que iba a pagar, que eran casi 100,000 pesos, los multiplico por el 11 punto y cacho que me dio y me da una multa de factor de potencia de 11,700 pesos. Entonces el factor de potencia es otro aspecto fundamental de las tarifas que hay que entender cómo funciona. Y acuérdense que es de acuerdo a la cantidad de potencia reactiva. ¿Cómo podemos aprovechar esas tarifas? Pues a diferencia de las tarifas anteriores, ahora puedo usar el cobro por demanda y lo puedo usar a mi favor. Y sobre todo puedo incorporar energías renovables. Y esto es fundamental, porque antes los grandes usuarios que estaban en tarifas en media tensión no les interesaba. Pero actualmente con esos cambios a las tarifas que están todavía en media tensión, ahora ya empieza a tener retornos de la inversión bastante atractivos. Y con esto quiero invitarlos a nuestro nuevo curso en línea que tenemos. Es un curso donde van a aprender todo sobre las tarifas, desde cómo se formó la CRE, cómo se formó el SENACE, cómo se forma CFE, hasta conocer cada una de las tarifas y cada uno de los cargos y saber meterse a la memoria de cálculo y poder extraer esos valores y poderlos meterlos en su cotización. Va a ser el mejor curso que van a tomar en la industria solar. Porque como yo siempre digo, instalar es la parte más fácil, vender es la parte más difícil. Y por eso los invitamos a nuestro curso de tarifas eléctricas. Y la ventaja es que es un curso 100% online. Y como es un curso 100% online, lo puedes tomar a tus horas, donde quieras, donde estés y con quien estés. Entonces, a lo mejor, en el momento que tomas el curso, no tienes ningún proyecto en media tensión. Pero pasan los meses y lo tienes. Y puedes volver a ver el capítulo de media tensión. Y no solamente eso, también les daremos Exceles donde van a poder hacer los cálculos para saber cómo van a quedar las tarifas aplicándoles energía solar. Se los recomiendo ampliamente para el crecimiento de su empresa poder tomar este curso. Altamente recomendado, es básico y les va a ayudar muchísimo a prospectar nuevos clientes y aumentar sus ventas de manera exponencial. Porque estos términos de la electricidad o de las tarifas eléctricas no todo el mundo los conoce. Y si tú logras a conocerlos y a dominarlos, vas a poderte separar de la competencia y vas a ganar todos los proyectos en los que participes. Porque vas a poder mostrar retornos de inversión, valores presente neto, costos de comparación de energía solar contra CFE, un montón de aspectos más técnicos, económicos que vemos en el curso que te van a ayudar a ti a hacer mejores cotizaciones. Esperamos se animen y los vemos en los cursos en línea. Saludos y no se les olvide suscribirse al canal. Si quieren ver algún tema especial de energía solar, por favor déjenlo en los comentarios.